Buenas tardes, soy estudiante de Ingeniería Industrial, Juan de Jesús. Estamos dando la asignatura de evaluación de proyectos, en el cual estaremos identificando en el último trabajo lo que son algunos conceptos como evaluación de proyectos. La evaluación de proyectos es un instrumento de ayuda a medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas del resultado del estudio de proyecto para medir objetivamente la primicia de impuestos sobre lo que se debe hacer en realidad de la misma, a la que el proyecto estará inserto a una a la que debería rendirse muchos beneficios. La evaluación de proyecto es un proceso que permite emitir juicios. En cada fase realizada de la evaluación de proyecto hay acuerdos que tienen alguna característica. La etapa de pre-inversión, la cual consta de 4 fases, que es la fase de concepción de ideas, fase principal, fase cuantitativa y la fase facilitativa, en la cual la segunda etapa, que está lo que es el diseño definitivo, montaje de operación, y como se puede apreciar la base de la evaluación en el concepto de todo momento en la etapa que tiene por una evaluación. En la etapa de preinversión, la evaluación realizada de distintas fases, comenzando con el concepto de idea y terminación de facilidades de proyecto. Construcción de flujo financiero. Lo primero, cuando se habla de flujo financiero, se refiere a cómo es que la producción de dinero en una empresa, negocio, de cualquier otro tipo de organización, es decir, el fondo de dinero sale de donde va para inversión del tiempo. ¿Y qué pasa esto? Esto es su trabajo de control de flujo financiero, sabe de dónde, si son saludables, cuál es su punto de equilibrio, cuál es la rentabilidad, utilidad, saber cuántos meses tiene asegurado la supervisión o saber cuánto necesita financieramente este tipo de monto, etcétera. Es un asunto importante para lograr la continuidad del negocio. Flujo de caja libre. El flujo de caja libre es una cantidad de dinero disponible a la organización para el cual cubrir la deuda, represión de dividendos, en cual se utiliza de institución de pago de proveedores comprando el suyo sufrijo, así como construcción de construcciones, maquinarias y vehículos. Por lo que es libre, porque se distribuye entre los diferentes tipos de acciones de la empresa. Entre una relación matemática se puede calcular los flujos con el fin en el que se lleva a cabo. Hay un tipo de operaciones matemáticas donde dice que el margen operativo bruto es la ventaja menos el coste de venta menos el coste generado. El beneficio anterior del impuesto es igual al margen operativo menos la tasa de amortización. El beneficio es el BAI menos el impuesto. Y necesidades operativas de fondo es la caja más el cliente más la existencia menos el proveedor, que es una cuantización matemática. Flujo de caja libre son los beneficios netos más la amortización menos el inventario fijo menos el inventario en MOF. Especificadamente, con esta formulación se puede expresar cuantitativamente los beneficios. Flujo de caja. El flujo de caja es la diferencia entre el largo y el cobro, entre la determinación periódica del tiempo en el cual suele definirse los gastos de ingresos de proyecto. Desde el punto de vista financiero, se asegura, hace referencia al derecho de la obligación, mientras que los primeros implicados una referencia real del dinero. Importancia del flujo de caja. El objetivo de fase, la implementación del proyecto, definirá la formulación realizada de ajustar antes de formar la definición del objetivo, y está realizada en la capacidad del proyecto, en la cual puede concedirse de dos formas: adjudicación ajustando y la correlación de programa de proyecto sobre la premiación de pago durante el periodo ejecutivo del proyecto, y obteniendo financiamiento extra del proyecto que sea organización ejecutiva, viendo las entidades financieras en las cuales son cobradas la interacción que debe influirse en costes adicionales, estos en la cantidad de financiamiento y el valor máximo negativo de flujo de caja. Flujo de proyección, financiamiento de flujo o inversionista. En el segundo se supone que los recursos utilizados en el proyecto son aparte del propio, aparte de la tercera persona también.
natural o jurídica, así que se conoce como persona física o persona jurídica. Es decir, que el proyecto utilizado usa recursos externos por financiamiento, o sea, ya sea por una persona o por una entidad financiera. Tasa mínima atractiva de rendimiento. Cuando una persona realiza una inversión o objetivo alcanza los beneficios, de hecho nadie invierte para perder. Por lo tanto, la inversión define en forma cómo se puede retornar el dinero de la inversión de financiamiento. Esta te permite comunicarte realizando sinónimos con cuantas sinónimos, aunque cuando no son. O sea, la tasa de interés, que es el pago de intereses considerado con la ganancia productiva, consecuencia de la fijación de dinero y la especificación de la media. Y la tasa de rendimiento, que es el retorno que se obtiene de la inversión y toma en consideración todos los flujos que se obtienen y se pagan en el proceso. Criterio de selección. Según el flujo de caja medio anual por unidad monetaria comprometida, son efectivas aquellas inversiones que tengan el valor superior a la rentabilidad exigida por la inversión. Si que quiere elegir entre varias inversiones, son preferibles las que tengan valor más elevado, o sea, con mayor enter. Criterio presentado neto. En un método de valoración de inversiones se mide con el valor cobrado a la generación del largo de toda la vida de la inversión por cada una monetaria e inversión de proyecto, tanto por el valor de que indique a lo largo de su vida la inversión y las unidades monetarias de cada una de las inversiones del mismo, con un 13% analizando, y el calcular de la división del flujo de las inversiones por el desembolso inicial. Tasa de retorno. Es un indicador que se utiliza en el presupuesto de capital para estimar un rendimiento de probabilidad inversa. En la tasa de retorno, la verificación sea igual a cero o al valor presentado neto de todos los flujos de cajas en algún proyecto en específico. Análisis de riesgo de un proyecto. El riesgo de un proyecto se invierte. Puede ser definitiva la probabilidad de la variabilidad del flujo de la caja reales respecto al flujo estimado. Mientras que mayor la variedad del flujo, mayor será el riesgo en que se encuentra sometido el proyecto de la inversión. El riesgo que se puede identificar como promesa es de riesgo general basándose en el entorno económico político de su país, en el que el riesgo específico está asociado a la peculiaridad propia de cada uno de los negocios, o sea, haciendo aspecto individual. Existe tres tipos de riesgos de proyecto, que es el riesgo individual, que es el riesgo que tendría activo fuera de la obligación que posee una empresa, y también tenemos lo que es el riesgo corporativo o interno de la empresa, que es aquella que se considera efectivamente de diversificación de los accionistas, así como los efectivos entre proyectos y variación de las empresas. También tenemos lo que es el riesgo basado en el mercado, que es la parte del proyecto. Anualidad. Una realidad es un riesgo pasado positivo y riesgo igual que se realiza determinado periodo determinado del tiempo, a pesar de que los términos provengan de la palabra año. Estos periodos son necesariamente anuales porque la palabra son por el pago de igualdad o cuantificación de diversificación de tiempo. Generación de empleo. En este concepto se usa el concepto economía o la finanza pública. Es la creación de empleo, depende del volumen de la inversión o los pensamientos de consumo que permanecen alternativa. Y esta, a su vez, depende del tipo bajo o interés o de la elevación eficaz marginal del capital. Valor agregado. El valor agregado o valor añadido es un concepto utilizado en la economía, finanza o contabilidad, de consiguiente los diferentes.
Dentro del punto de vista contable, la diferencia es el importe o la venta o la compra, es decir, diferente entre los precios de mercado y costo de producción. El término económico, el valor agregado, es el valor económico adicional que adquiere los bienes o servicios al ser transformado durante el proceso productivo. Efectos sobre la balanza de pago. En riesgo de transformación de materiales, producción entre el país del resto del mundo, determinado periodo, estas transacciones que lubrican a lo largo de las exportaciones importan los bienes, en los cuales está el término de fase o balanceo de pago, que a menudo frecuencia en esta suma que dice que existe en la diversificación o la equivalencia en el balance de depósito. También se dice que hay un déficit si el balance de pago o balance de pago es negativo, si ocurre el fenómeno inverso, o sea, la equivalencia de balance es positiva y esta inversión negativa. Impacto ambiental es un cambio o alternativa del medio ambiente sobre que la causa del efecto debido a las actividades o intervención humana es un impacto que puede ser positivo o negativo. El negativo presenta una ruptura de equilibrio ecológico causando grave daño y perjuicio en el medio ambiente, así como en la salud de la persona o demás seres vivos. Bueno, hasta aquí la presentación de nuestro trabajo final de evaluación del proyecto. Espero todos se cuiden y pasen feliz resto del día.